Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes 7 de mayo con 18 grados de temperatura. Un saludo especial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por televisión abierta, 6.1 y por YouTube. Bueno, un saludo apretado hasta las 9 de la mañana que vamos a estar en esta edición. Comenzamos repasando cómo vendrá el tiempo en esta jornada. Decirles que viene con mucha humedad a pesar de estos 18 grados. La máxima de hoy va a ser de 20. Según indica meteorología, el cielo va a estar cubierto con la posibilidad de precipitaciones. Vemos que el tiempo todavía sigue bastante inestable. ¿Qué pasará mañana miércoles 8 de mayo? Las temperaturas extremas se ubicarán entre 14 y 20 grados. Las extremas, también el cielo va a seguir algo nuboso con periodos de cubierto y se mantiene la posibilidad de precipitaciones. El pronóstico del jueves 9 de mayo viene más auspicioso porque se alejan las lluvias, las temperaturas extremas de todos modos irán más frías, 8 y 18 grados, bajando la humedad, pero el cielo además estará algo nuboso con periodos de claro, así que disfrutar ese jueves que viene un poquito mejor para lo que son estos días. Lavaremos ropa esa jornada. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con todo lo que ha pasado en estas últimas horas con el caso de Romina Papazo. La defensa jurídica de Yamandu Orsi denunció que la fiscal Sandra Freitas no ofrece garantías, no les ofrece garantías y reclamó que la magistrada debió archivar la causa a fines de abril cuando ya sabía que la denuncia era falsa. Especialistas responden a cuestionamientos a la ley de violencia basada en género y anuncian además que no hay evidencia de que las denuncias falsas representan un problema sistémico. Ese tema también vamos a estar profundizando, incluso hay un móvil con este tema. El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una alerta de color naranja durante las próximas 48 a 72 horas a raíz de fenómenos climáticos en Brasil. Ustedes han visto las inundaciones que ya empiezan a afectar a esta parte de nuestro país. También del ámbito internacional, Israel decidió continuar la operación en Rafah, al sur de Gaza, pero enviará una delegación a El Cairo para seguir negociando el alto al fuego. ¿Qué vamos a hablar a partir de las 8:30 de la mañana? Bueno, del excesivo endeudamiento que tienen muchas personas en nuestro país, especialmente las personas más vulnerables. Se hizo un informe que se presentó además como informe alternativo ante Naciones Unidas. El informe fue elaborado por el IPRU y también AEBU, sobre todo viendo cómo afecta el endeudamiento y afecta a los derechos humanos de las personas más populares, de los sectores más populares de nuestra sociedad. De este tema vamos a estar hablando con Marcelo Bendos, representante de IPRU y también integrante de la Asociación Nacional de ONGs en nuestro país. Esto será 8:30 de la mañana. ¿Qué les parece si ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad? Vamos a repasar por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDTransporte para seguir en tiempo real en las redes sociales. Vamos a comenzar igual a adelantarles que Estados Unidos entre Polonia y Puerto Rico va a estar cortado por trabajos de saneamiento hasta el 20 del 5. Pablo de María entre José Enrique Rodó y Rivera hasta las 3 de la tarde, también va a estar cortado por trabajos de hormigonado allí en esa zona. Bransen entre Joaquín de Saltrain y Pablo de María hasta las 4 de la tarde no se va a poder circular, luego va a quedar liberado. Y también Samuel Blixen entre Avenida Colombes y Mariscala hasta las 5 de la tarde va a estar cortado al tránsito. Voy con una más porque es aquí también en el centro. Carlos Quijano entre Durazno y Maldonado, el corte va a ser hasta las 5 de la tarde. Y vamos a comenzar con uno de los temas más sonados de las últimas horas y tiene que ver con el caso de la denuncia falsa contra Yamandu Orsi. La defensa jurídica del precandidato por el Frente Amplio, integrado además por Jorge Díaz, Marina Morel y Sergio Pérez, presentó ante la Fiscalía de Corte una denuncia por calumnia y simulación de delitos y entienden que la causa debe llevarse en Montevideo. Díaz manifestó que la fiscal Sandra Freitas no les ofrece garantías y contó que la magistrada contaba con la información de que la denuncia era falsa ya a fines de abril y resolvió no archivar la causa. Que el delito de calumnia y simulación de delitos no se cometió en Canelones. El delito de calumnia y simulación de delitos se cometió acá en Montevideo el 13 de marzo, en horas de la noche, en la seccional 10ª.
Ahí se cometió el delito, es decir, debe intervenir un fiscal de Montevideo y no la Fiscalía de Canelones. La participación de la fiscal de la Ciudad de la Costa no nos da garantías en la medida que dispuso la reserva de toda la investigación, cuando podía disponer de parte, y que de la propia declaración de la falsa denunciante surge que hace una semana ella le manifestó que los hechos eran falsos y en lugar de archivarla inmediatamente mantuvo la investigación abierta cuando no tenía ningún sentido. Por esta causa, Orsi fue citado a declarar este lunes en calidad de víctima, pero la defensa resolvió que el exintendente no asistirá hasta que no se archive la causa. Mientras no tengamos acceso a la carpeta y no se archive la investigación, el señor Orsi no va a ir a declarar. La investigación va a la costa porque la presunta agresión habría ocurrido en la costa. Ahora no hay ni agresión, no hay nada. Bueno, que se archive, es lo que corresponde. Y que deje intervenir a quien tiene que intervenir. Y no me estoy metiendo en el asunto de la Fiscalía, estoy simplemente diciendo lo que corresponde por derecho. Y lo que sí tenemos que decir como defensa es que no nos da garantías. Y Paula Díaz, la mujer que había denunciado a Yamandú Orsi, se encuentra detenida desde ayer. Tanto ella como Romina Celeste podrían ser imputadas en esta jornada. Cuando era conducida a Fiscalía de Ciudad de la Costa, estamos hablando de Romina Celeste, aseguró que no actuó sola y que le pidieron que hiciera la denuncia contra Orsi para ayudarla a presentarse como diputada. Romina, ¿alguien te pagó o tuviste alguna...? ¿Cómo? Acá hay gente atrás, por supuesto acá hay gente atrás. ¿Quién es? No va a quedar así, no va a quedar así. Y bueno, ¿Vos la sos la- Fiscalía va a tener que investigar ahora. Yo no voy a dar nombre, pero ellos van a tener que ¿A investigar. vos te pagaron para que vos inventaras esto? No, me ilusionaron. Es otra cosa. ¿Con qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Me ofrecieron ser diputada. Y ya en un momento que estaba en la Fiscalía de Ciudad de la Costa, Romina Celeste se acerca a la puerta y habla con los medios y dice que quiere plantear un acuerdo reparatorio con Yamandú Orsi para evitar ir presa por esta causa. En una rueda de prensa, como dijimos, la situación en este momento es que me quieren llevar presa bastante tiempo, entonces le pido públicamente, ya que hablamos tanto de fachos y de me manda preso y demanda preso, por ejemplo, el periodista Nacho Álvarez, y bueno, y ahí sigue hablando, pidiendo a Orsi este acuerdo reparatorio para evitar ir a prisión. La defensa de Orsi sostiene que la evidencia demuestra que hay más personas atrás de esta denuncia falsa. Si pasaste por el sistema de justicia podés saber una de estas, pero todas. Es más, hasta vi un chat de un abogado, que claramente era un abogado, que le recomendaba hacer determinadas cosas y para que encaje en tal delito, tal cosa. O sea, esto está claro que no fueron, pero hay gente atrás, por lo menos gente técnica, que tiene conocimientos claros en psicología y en derecho al menos. Yo quería usar una imagen para poder responder y ayudar. De nuestra investigación existen mucha evidencia y tenemos muchos elementos objetivos para poder entender que no son solo dos personas que estuvieron involucradas. Entonces la imagen que quería usar es posible que este techo se nos caiga y nos parta la cabeza a todos? Sí, es posible, pero es muy poco probable. ¿Por qué? También las vigas, no parece haber humedad, no tenemos grietas. Bueno, de nuestra investigación se puede sacar esa conclusión. ¿Es posible que sean dos? Sí, es posible. Pero con los elementos que tenemos es muy poco probable. Y Sandra Fleites, la fiscal que pidió la detención de Paula Díaz y de Romina Celeste, indicó que todavía no ha podido, no las ha interrogado por los delitos de simulación de delito y de difamación. Tiene plazo hasta el miércoles para tomar una decisión respecto a las dos personas. La audiencia fue solo pura y exclusivamente un corte de detención, teniendo en cuenta que ella tenía una defensa que estaba en otra audiencia, razón por la cual tenemos que ver un poco las pruebas y la carpeta investigativa y bueno, continuaremos en el día de mañana. Hay varias órdenes de detención que fueron pedidas por mí y allanamiento, eso es lo que les puedo... ¿Quiere decir, aparte de Romina, Paula y alguna otra persona más? Interprételo como a usted le parezca. Nosotros desde el primer día que se presentó la denuncia por parte de Paula Díaz contra Yamandú Orsi, la Fiscalía está trabajando.
Cuando un proceso está reservado, no se puede dar la información de lo que se está haciendo, pero se está trabajando desde el primer día. No quiere decir que no se trabaje porque ustedes no tengan conocimiento de las cosas que obran en la carpeta investigativa. Señaló de que no había sido nunca citado para poder testificar luego de la denuncia de Romina Celeste. ¿Esto tiene que ver con algo de lo que ya está trabajando ustedes también? No, estas son cosas distintas. Una cosa es la denuncia contra Yamandu Orsi y esto es una denuncia específicamente que se está actuando de oficio respecto de Romina Celeste y otras personas más. Romina Celeste reciente que hay más gente detrás y que la ilusionaron con ser diputada, digo, porque puede ser que haya políticos, quizás, fueros. Yo no le tomé declaración y no me manejo con declaraciones que se den por afuera del expediente, porque como operadora de derecho que soy, los justiciables tienen que declarar siempre presencia de una defensa. Y más temprano aún declaró Yamandu Orsi en una rueda de prensa, dijo que todo se trató de una maniobra política para evitar que fuera precandidato. Para mí está claro que esto no es un asunto pergeniado por dos mujeres que se les ocurrió un día hacer esto, que articularon entre ellas un delito de este tipo, porque acá hay una acusación falsa, acá hay algo más, hay gente atrás de esto, incluso hasta se sugirió, por lo tanto estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto, hay que seguir investigando qué pasó. ¿Qué se sugirió? ¿Quién está atrás? No sé, por eso digo, la justicia verá cuál es el trasfondo del asunto y qué es lo que pasa, porque hay detalles que evidencian que esto no es dos personas que un día se juntan y se les ocurre hacer lo que hicieron. Entiendo claramente que acá hubo una maniobra política, esto es un operativo político que se trató de impedir o de evitar que yo fuera el candidato de nuestro Frente Amplio. Y también se expresó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien dijo que hay preocupación para que no se instalen este tipo de campañas sucias en nuestro país en medio de una campaña electoral como pasó en Brasil, por ejemplo, o en Bolivia. Cuando campañas de este tipo, que son campañas de lawfare, aparecen en Uruguay, como ya la vimos en Brasil, como la vimos en Bolivia, como la vimos en otras partes de América Latina, no hay más remedio que preocuparse porque fenómenos de este tipo no se instalen. Digamos, todos vimos una campaña en la que Lula prácticamente era el delincuente más importante de América Latina y ahora presidente de Brasil, pero estuvo preso. Todos vimos la campaña que le hicieron de difamación a Fernando Haddad mientras fue candidato por el PT en la elección que perdió con Bolsonaro. Todos vimos lo que pasó con Evo Morales y la destitución que se hizo sin ningún motivo. Y todos vimos como el MAS después era mayoritario en Bolivia. Entonces, estas cuestiones que van pasando no pueden ser anécdotas. No podemos tomar esto como si fuera una anécdota. Lo que se ha hecho en el Uruguay es una cuestión grave. Y una cuestión grave merece respuestas contundentes. Ya también estuvo reunido el Partido Nacional. El directorio resolvió expulsar a Romina Celeste Papazo de sus filas tras comprobarse que hizo o instigó a hacer una denuncia falsa contra Orsi. Además, Pablo Iturralde, presidente del partido, pidió ir a fondo en la investigación de los temas. El directorio del Partido Nacional cursó un pedido a la Corte Electoral para que la militante blanca no integre ninguna lista bajo el lema del Partido Nacional. A su vez se inhabilitó la agrupación Juntos por el Pueblo que preside Celeste Papazo. Esto que acaba de suceder es muy grave para el sistema político, es muy grave para la democracia, es muy grave para la República, es muy grave para el Frente Amplio, para uno de sus candidatos y para su familia. Y naturalmente, si es grave para todo el sistema político, es muy grave para nosotros. Nosotros queremos la mayor cristalinidad y le pedimos a la justicia que se esmere en investigar si hay alguien atrás de eso. Si además de estas dos personas hay alguien más que está atrás de esto, sea en la construcción de la forma en que se pensó, sea financiándolo o de la forma que fuere. Tengan claro que nuestra preocupación en el día de hoy pasa por comunicarles a ustedes que hemos expulsado
a la persona que operó en este caso, que repudiamos esos hechos, que rechazamos este tipo de manejos en las este tipo de manejos en redes y ir a la justicia, que defendemos el sistema democrático republicano y que le transmitimos nuestra salud y nuestra solidaridad al candidato del Frente Amplio y a su fuerza política, víctima de un agravio grande como ha sido este. Y todo lo ocurrido en estas últimas horas ha generado, bueno, diversas reacciones en las redes sociales, especialmente de precandidatos de distintos partidos políticos. En el caso de los precandidatos nacionalistas, el apoyo a lo que resolvió el directorio del Partido Nacional. Y a nivel del Partido Colorado también se expresaron algunos cuestionamientos. Álvaro Delgado compartió el comunicado del directorio nacionalista y señaló: repudiamos toda difamación y reafirmamos nuestra confianza en lo que disponga la justicia. Laura Raffo, por su parte, destacó la verdad como uno de los valores del Partido Nacional y dijo que apoya la decisión del directorio. Otro precandidato nacionalista, Jorge Gandini, opinó que el Partido Nacional hizo lo que debe y corresponde y agregó que, superado este desagradable episodio en el que debe actuar a fondo la justicia, hay que revisar legislación para evitar abusos y desvíos. Desde el Partido Colorado se expresó el precandidato Andrés Ojeda. Hizo referencia a los dichos de Orsi sobre que existe gente detrás de la denuncia falsa y dijo: quien sufrió haber sido acusado sin pruebas no debería lanzar suspicacias sin pruebas, ¿no? Y este tema tuvo otro capítulo con el consultorio jurídico de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho. La abogada y docente integrante de este consultorio, Soledad Suárez, explicó las razones por las cuales decidieron retirarse de la defensa de Romina Papazo en el caso de la causa del ex senador Gustavo Penades. Señaló que había conflicto de interés con las demás víctimas, ya que esas declaraciones, las declaraciones de Romina, generaron cuestionamientos y una revictimización. Sentirse en realidad en tela de juicio y cuestionados en aspectos que nada tienen que ver con la realidad del caso. El caso, como bien señaló la fiscal, no, según los trascendidos que leí de prensa, no se llama Romina. El caso tiene muchas más víctimas y dice relacionados imputados. Entonces, eso, bueno, genera todo en un contexto que viene siendo bastante violento hacia ellos, de temor, de preocupación, que resulta realmente innecesario que estén pasando por esto. Suárez hizo referencia a la entrevista en la que Paula Díaz, la denunciante de Orsi, dijo que Romina había presentado evidencia falsa en el caso de Penades. Esta señora no tiene ningún tipo de vinculación con la causa Penades. Nosotros, como te dije, no la defendemos, ni ella forma parte de las víctimas, por lo cual no sé cómo va a justificar sus dichos. En realidad, no, de hecho, hay expresiones que se dijeron no se condicen con la realidad y las resultancias del caso. En definitiva, eso no es cierto. Más adelante vamos a seguir trabajando sobre el tema de algunas críticas que a raíz de distintas declaraciones que surgieron con el episodio de Romina Celeste Papazo, criticaron la vigencia de la ley de género, o por lo menos de alguna de sus artículos. De este tema vamos a estar hablando, como dijimos, más adelante. Pero ahora le decimos que el Hospital de Clínicas y la Unidad de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias realizaron una jornada de concientización acerca de la importancia del lavado de manos. Solo con esta acción tan sencilla y barata prevenimos muchas enfermedades. Estamos hablando que hay un reporte de 135 millones de personas al año que se adquieren una infección o un efecto adverso que le llamamos dentro del hospital con microorganismos multiresistentes, lo cual eso nos genera no solamente una complicación para nosotros los pacientes, sino que también es un gasto enorme y a nivel de antibióticos. Y no solamente en lo económico, sino también en la parte de que ya nos estamos quedando con los antibióticos que se requieren para poder combatir cualquier infección. ¿Se ha tomado más conciencia después de la pandemia en el uso de alcohol y el lavado de manos? Sí, yo creo que en eso la pandemia nos ayudó a concientizarnos en que la higiene de manos es muy importante para prevenir enfermedades.
o sea, tanto microorganismo como virus, como cualquier patógeno que ande en la vuelta. Eso creo que favoreció. Lo que sí es importante es sostenerlo esto en el tiempo. Seguimos en temas sanitarios porque los prestadores de salud privado deben tomar medidas para poder vacunar contra la COVID-19 a domicilio. También deben realizar traslados a centros de vacunación a las personas afiliadas que por razones etarias o limitaciones de movilidad tengan alguna dificultad para desplazarse. Un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud Karina Rando señala que si bien el 5 de abril de 2022 se dispuso el cese de la emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 ha sido una de las medidas epidemiológicas que ayudó a disminuir las curvas de mortalidad y contagio. Además, se entiende pertinente facilitar el acceso a aquellas personas que por razones etarias o limitaciones de movilidad encuentran dificultades para desplazarse hacia los vacunatorios y por eso impone esta medida a los prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud. El decreto faculta a los prestadores integrales a cobrar una tasa moderadora no superior a 584 pesos, impuestos incluidos, por concepto de vacunación a domicilio o traslado a vacunatorio a sus afiliados que cuenten con constancia de su situación expedidas por médico tratante y que soliciten dicho servicio. Los usuarios incluidos dentro de la población de riesgo para COVID-19, de acuerdo a las definiciones del Ministerio de Salud Pública, pueden solicitar este servicio a domicilio o traslado a vacunatorio prescindiendo de la indicación médica. La medida se mantendrá vigente hasta fines del mes de octubre. Como dijimos, a raíz de todo el episodio de Romina Celeste han generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales respecto a algunos artículos de la Ley de Violencia Basada en Género. Con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué novedades? Muy buenos días, Pilar. Así es, como tú bien decías, cuestionamientos ayer de la Ley de Violencia Basada en Género tras confirmarse la falsedad de la denuncia contra el precandidato frente amplista Yamandu Orsi. Queríamos tener una voz desde gente que ha trabajado justamente en este tema, que conoce profundamente la ley y las razones que llevaron a su aprobación. Por eso estoy con la activista y con la consultora Ana Lima en Derechos Humanos, en Violencia Basada en Género. Lima, ¿qué reflexiones le merece estos cuestionamientos que ahora se dan a la Ley de Violencia Basada en Género? Buen día, gracias. Soy también la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres en Uruguay. Las reflexiones que me merecen es que no son nuevas, no sorprenden. Ustedes recordarán que cuando se trató, sobre todo en 2023, la Ley de Tenencia Compartida, y intentar derribar la Ley 19.580, que es la ley que da garantías a las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, fue anunciado, se explicitó, se dijo, este es el primer paso para derogar la Ley 19.580. Entonces, que ahora toda oportunidad venga bien para que se oportunice y se diga esto es culpa de la ley, no me sorprende, pero sí me parece muy importante aclararle a la ciudadanía que esta situación que es pública, que todos conocen, no tiene nada que ver con la ley 19.580. Es decir, la persona que denunció al señor Orsi o las personas que lo denunciaron, lo hicieron ante una fiscal penal y se denunció un delito. La ley 19.580 protege la vida y trata en un ámbito civil de protección, de medidas de protección frente a situaciones de violencia. De manera que decir que ese es el viejo caballito de batalla, han salido todos de nuevo las personas antiderechos, porque realmente no podemos, así lo hemos dicho y así lo repetimos, a decir, bueno, la ley viola el principio de igualdad. No lo viola y la Suprema Corte lo ha dicho más de una vez. A decir, tenemos que eliminar las reglas especiales de interpretación para las mujeres. Digámoslo claro,
Lo que dice la ley 19.580 es un principio de interpretación de derecho que tiene que ver con la ley, no con las declaraciones. Dice cómo se interpretan las leyes, esa y muchas. Pero en absoluto se refiere a que la declaración de una mujer tiene privilegios por sobre la de otra. De manera que, no, esa fue una denuncia penal, siguió los carriles de denuncia penal. Esto es civil, no afecta al proceso civil. No es cierto que la ley quite garantías a las investigaciones penales. De ninguna manera no están privilegiadas las declaraciones de las víctimas o denunciantes en el proceso penal. Yo leí ayer que la discusión es sobre un artículo de la ley de violencia contra las mujeres basada en género, que ya estaba incluso en la ley de 2002 vigente, de violencia intrafamiliar, que cualquier persona que esté en conocimiento lo puede denunciar sin que eso signifique responsabilidad. ¿En qué caso? En cualquier caso yo voy y digo, alguien me ve... No, en caso que tenga verosimilitud. Una simulación de delito es algo muy distinto. Y Lima, ¿qué puede implicar para las víctimas un cambio en la ley de violencia basada en género? Un cambio para las víctimas puede implicar desprotegerlas más de lo que ya están desprotegidas. O sea, si a alguien perjudica esta mezcla deliberada, intencional, porque yo puedo creer que alguien que no conoce diga esto es lo mismo y es esa ley, pero que abogados, abogadas, agremiados o que están muy vinculados al mundo del derecho digan que la ley es lo que permite que cualquiera denuncie lo que quiera y que eso prolifere y aliente denuncias falsas, es intencional y es deliberado para derribar una herramienta de derecho de defensa de la vida y de la integridad de las mujeres y niños que realmente es inadmisible. No nos confundamos. Esto que ocurrió y que ha ocupado todas las noticias no tiene nada que ver con la ley 19.580 y lo están oportunizando porque, bueno, hay dos proyectos que ahí quedaron, que se presentaron, y todo viene bien para tratar de derribarla, pero seamos serios. Ayer mataron a otra mujer. No, es inadmisible que lo quieran mezclar. Va a perjudicar a las mujeres, sí, claro. Muchas gracias, muy amable por estos minutos. Pilar, la voz de Ana Lima, una especialista en violencia de género, en derechos humanos, reflexionando sobre este tema que volvió a estar sobre el tapete desde la jornada de ayer. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguiremos seguramente con este tema y algunas repercusiones. Ahora hacemos una brevísima pausa y a la vuelta de la misma ya vamos a estar sobre el endeudamiento, el excesivo endeudamiento de uruguayos y uruguayas. Noticias y ya recibimos con muchísimo gusto a Marcelo Ventos, quien es el director del Instituto de Promoción Económica y Social del Uruguay. Ilipro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Y un tema muy por el que te estamos convocando acá para hablar, un tema muy, muy sensible, que es el endeudamiento de las personas, pero ese endeudamiento que es de los sectores más populares y sobre todo cuando es excesivo, ¿no? Que eso también marca como una línea de país, cómo estamos en el endeudamiento. ¿Cuáles son los principales datos que surgen del informe de trabajo que ustedes hicieron para presentar cómo es la situación de Uruguay? Bueno, agradecer la invitación y en primer lugar decir que este trabajo lo hicimos en conjunto con AEBU, donde buscamos capacidades para complementar y presentar al informe, a la Evaluación Periódica Universal de Naciones Unidas, un documento que quisiera síntesis un poco de la realidad que estábamos percibiendo, de los documentos y las investigaciones que el propio Banco Central había presentado, como la facultad, buscando de alguna forma juntar todo en un papel y sobre todo asociar el sobreendeudamiento en un vínculo directo con la vulneración o no de derechos humanos de las personas. Ese fue como el esfuerzo que buscamos colocar sobre la mesa.
Y bueno, la realidad es bastante compleja, no es una realidad ajena a lo que pasa en el resto de América. Básicamente hay 1.900.000 personas que hacen uso del sistema de crédito formal. De ese 1.900.000, según datos del Banco Central, de una investigación que realizó en mayo del 23, el 35%, es decir, más o menos 700.000 personas son deudores irrecuperables. Esa situación lleva a que esos deudores irrecuperables también, cuando vamos a ver cómo se conforma el tipo de deuda que adquirieron, básicamente se concentra en términos del 70-80% de esa deuda está causada o está relacionada directamente a gastos corrientes, es decir, al uso de la cotidiana, de la canasta básica para sobrevivir, a gastos mensuales o al pago de deudas o nuevos créditos, ¿no? Por lo cual genera un fenómeno... Pedimos crédito para tapar el que tenemos y así va creciendo Exacto, esa deuda. Y cuando existe deudores irrecuperables, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Es decir, que nunca van a poder pagar, que no van a poder, si mejoran de trabajo, no van a poder pagar. ¿Cómo describirías esa situación que viven, dijiste, 700.000? 700.000 uruguayos, sí. De alguna forma la categoría de deudor irrecuperable es una categoría definida por el Banco Central, que son la categoría 5, que son aquellas personas que, superada tanto tiempo de no haber pago ninguna cuota, es decir, superado los 180 días, se los ubica a esa otra categoría y es lo que reportan los bancos al sistema, ¿no? Es parte de una nomenclatura que coloca, y eso también es lo que va construyendo la huella financiera de cada sujeto y directamente el costo del dinero para esa persona o la situación de riesgo de prestarle a esa persona. Eso genera que aquellas personas definidas como irrecuperables, claramente es muy difícil que el sistema formal de crédito le vuelva a otorgar un crédito, por lo cual tiene igual que seguir tomando crédito para poder seguir cubriendo los gastos mensuales, por lo cual empiezan a surgir o a promoverse mercados ilegales o informales para que eso suceda. Y ahí vuelve a aparecer una nueva vulneración de derechos, que es no solo el no acceso a un sistema de crédito formal, sino la incursión en nuevas tramas de crédito o de acceso a un financiamiento que trae consigo nuevas formas de cobro, nuevas formas de prestar, nuevas formas de cobrar. Los prestamistas que lo conocemos. Los prestamistas que siempre los conocimos, siempre existieron en el mundo. Los nuevos fenómenos de prestamistas que hoy tenemos ya son estructuras organizativas, ya tienen otros componentes y otras prácticas que también, como cualquier negocio, avanzan también en las formas de sus prácticas, ¿no? Quiere decir que hay amenazas y otro tipo de cuestiones. Usan las distintas herramientas que requieran para hacerse del capital que prestaron. Te quería preguntar, ¿cuáles son los montos, capaz que no de estas 700.000, que me gustaría saberlo, pero digo, en general, el monto por el que se endeuda una persona, que me imagino que debe ser variable, pero son montos grandes? Bueno, capaz que ahí la situación de los montos, la media de montos de crédito promedio no la sabemos. Lo que sí sabemos que es un fenómeno que a nivel de cantidad de personas, son muchas personas las que están afectadas por esta temática, pero a nivel de impacto en el sistema financiero es insignificante. Es decir, no hemos tenido, como en otros países, vinculados a temas de endeudamiento, crisis bancarias o crisis de falta de recupero de carteras, ¿no? Es decir, acá no está en la agenda crisis de ningún banco, de ninguna otorgante de crédito que se ha fundido. ¿Y eso porque no sean importantes los montos o porque están afuera del sistema? Yo lo asocio más a que no son significativos los montos o ya recuperaron el capital que prestaron en su momento, que eso tiene que ver con las tasas, y también porque de alguna forma el negocio, el plan de negocio desarrollado operó hasta que era sostenible el negocio y hoy hay una retirada de esas formas de prestar. Claro, y hablando de formas de prestar, uno tenía identificado antes, ¿no?, los clásicos bancos, los bancos, ¿no?, las entidades bancarias, después las entidades de préstamos, ¿no? No quiero mencionar algún nombre, pero digo, siempre son muy activos además en la oferta de créditos. ¿Esos cómo se asimila? Es decir, son parte del problema al ofrecer créditos fáciles a las personas. ¿Hay una regulación? Sí, en realidad hay, la ley de usura, la 12.221 creo que es, en realidad regula un poco las tasas promedio
tanto para las pequeñas empresas como para el consumo. Y bueno, esa regulación también surge a partir de los promedios que las propias casas otorgantes y los bancos le brindan al sistema, y lamentablemente ese tope que se buscaba en la usura, la ley no logró frenar un alza de esas tasas promedio en los últimos tiempos, por lo cual ahí hay algunas correcciones a hacer para evitar la colisión de intereses de los distintos actores en la regulación de las tasas. Pero, ¿las tasas promedio están ubicadas en cuánto? Bueno, las tasas promedios eso es una información por suerte que está disponible en el Banco Central. Cuando estamos hablando para pequeñas empresas, estamos hablando menos del 40% de interés. Cuando estamos hablando del consumo, estamos hablando del 40 al 100% de interés anual. Eso dentro del campo regulado. Lo que estamos viendo en el campo no regulado o en el campo informal, que las tasas alcanzan el 15.000% de interés anual. Es decir, pido 100 pesos y tengo que devolver. Y bueno, hay que hacer la cuenta. En realidad estamos hablando de 15.000 en un sistema de cobro, que es lo que se denomina algoteo o cuenta a cuenta, que de alguna forma, al ser un pago diario, eso también invisibiliza el costo de la tasa. Igual creemos que es importante en términos de política pública, es decir, las personas necesitan acceder a formas de financiamiento. Las distintas formas que la sociedad da de financiamiento no es solo responsable el que la otorga, sino el que evita darla, y por ahí de alguna forma más que cómo generamos alternativas reales para el acceso al financiamiento sostenible de las personas que así lo requieren, es parte de la discusión. Es decir, más allá de regular y garantizar que todos estemos dentro de planos formales de acceso al crédito, cómo la política pública visualiza esto como un problema y que tiene que estar transversalizando cualquiera de las otras políticas. Claro, porque ustedes además se plantean alguna serie de recomendaciones, pero no es fácil, me imagino, para muchas personas llegar al mercado formal y pedir un crédito, aunque sea de, no sé, 10.000 pesos. ¿O sí? Digo, ¿por dónde irían las recomendaciones de ustedes? Bueno, en realidad me parece que es importante visualizar que los procesos financieros son una construcción de larga data, no es de un día para el otro que las personas o las empresas adquieren un endeudamiento, por lo cual estamos hablando de un proceso sostenido de 10 a 20 años, que de alguna forma también tiene que ver con el acceso al crédito de personas que hasta ese momento no accedían al crédito. Es decir, hasta hace poco tiempo en la historia accedíamos al crédito a aquellos que estábamos en una relación de trabajo formal o que teníamos algún patrimonio que podíamos hipotecar. En una época, hace 20 años más o menos, empiezan a acceder al crédito un montón de sujetos en este mundo que invita a consumir a todos, y el crédito era parte de esa invitación a consumir. Y ese fenómeno, de alguna forma, también delinea sujetos de crédito que quizás no tenían esa capacidad de afrontar esos niveles de endeudamiento, y eso en un proceso un poquito más largo va generando esta situación. Eso es una lectura que también hay que colocar sobre la historia, y por eso la importancia de construir evidencia sobre estos temas para poder pensar en nuevas políticas como fenómeno nuevo, como fenómeno muy complejo, como fenómeno de estos tiempos. Requiere más investigación, y ahí creemos que los aportes que hace el Banco Central, tanto en esta investigación del endeudamiento de las personas físicas como la reciente encuesta que presentaron hace unos días junto con CAF, vinculado a la evaluación de las capacidades financieras de la población uruguaya, también dan pistas de las dificultades que estamos viviendo como sociedad en términos del acceso al crédito asertivo, oportuno y enmarcado en derechos que cada uno requiere. Marcelo, te pregunto, porque uno piensa que puede llegar a afectar, o a qué tipo de sectores puede afectar el endeudamiento excesivo, pero podemos decir que afecta mayoritariamente este problema a las clases más populares. Afecta más a gente en Montevideo o el área metropolitana que el resto del país. ¿Hay una distribución geográfica que ustedes han podido detectar, y a qué clases sociales o personas? Claramente los quintiles más bajos son los que requieren, por falta de ingresos, que es la primera causa de endeudamiento, es no contar con los ingresos necesarios todos los meses para cubrir los derechos básicos, por lo cual los quintiles más bajos son los que mayormente están endeudados, y son los que se endeudan a mayor tasa, es decir, son los que pagan más cara el costo del dinero, a diferencia de todos los otros quintiles,
y también de alguna forma reconocer que las deudas que tiene cada clase social también son distintas clases de deudas. Algunos se endeudan para comer todos los meses y otros se endeudan para irse de viaje. Claro. Por lo cual habla también de una caracterización distinta de los costos de esas platas. Ya tenemos que ir cerrando, pero quería un comentario tuyo respecto a el corte de género que tienen las deudas, ¿no? De cómo pesan las mujeres. No sé si puedes hacerlo en 30 segundos, pero digo, ¿afecta distinto a las mujeres o qué pasa con ellas? De alguna forma lo que visualizamos tanto en algunos estudios previos que hay en la región como otros que estamos realizando es que de alguna forma la mujer es la que recae sobre la mujer la gestión muchas veces de las finanzas en el hogar. Esa gestión de las finanzas también implica la gestión de los créditos, de las deudas, de los pagos, y también es la que implica muchas veces, o hay evidencia empírica demostrada, que es la que termina tramitando situaciones de estrés, de presión, tanto por los cobradores, los recuperadores de cartera, como por la tensión que se instala en el hogar a la hora de contar con los recursos para cubrir las necesidades de todos los miembros del hogar. Por eso la mujer sí tiene un lugar particular, es un lugar también donde recae muchas de las responsabilidades sobre este tema de las deudas. Marcelo Ventos, muchísimas gracias. Queda mucha tela por cortar, pero bueno, seguiremos abordando la temática. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, y ahora vamos a nosotros con otros temas, porque ayer se presentó un informe sobre los incendios forestales. Habló de este tema el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Seguramente tendremos una situación de mayores temperaturas promedio y de mayor volumen de precipitaciones, con lo cual estaremos nuevamente sometidos a una situación de riesgo de incendios superior a la que hemos tenido en esta temporada que estamos cerrando. De forma que el desafío permanece, es constante. Tenemos estos meses para acompañar las tendencias y ver si se van confirmando, pero también es tiempo de poderse preparar una vez que todos los aspectos que desde el sector privado se puedan realizar respecto a limpiezas, respecto a controles, respecto a prepararse para la próxima estación, son necesarios y depende mucho de la actitud y la acción del sector privado también, por más que desde el sector público estamos aquí tratando de afianzar este camino de cooperación y de coordinación para poder dar la mejor respuesta ante el advenimiento de la próxima estación. Y ahora vamos a decirles que hay mucha actividad en el Parlamento porque a partir de las 10 de la mañana en el plenario se está por votar la ley de paridad. Vamos a ver cuál es el resultado. Con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, bienvenido nuevamente. ¿Qué novedades? Así es, Pilar, un día histórico sin duda en el Senado porque por primera vez la Cámara Alta tratará un proyecto de paridad política para buscar la igualdad en el acceso a cargos electivos, tanto en la Cámara de Senadores, de Diputados, como en las juntas departamentales. Y estamos con la persona que presentó este proyecto, con la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. Gloria, ¿qué se juega hoy en este plenario tan particular del Senado? Hoy nos estamos jugando colocar nuevamente a nuestro país, Uruguay, en el sitial que durante décadas nos distinguió. Uruguay fue ejemplo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Uruguay fue pionero en el voto femenino y en muchas acciones afirmativas. Hoy tenemos esa oportunidad y considero que el Parlamento va a acompañar, porque no podemos continuar ocupando vergonzosamente el lugar 96 en el ranking mundial. Así que hoy nos jugamos colocar a nuestro país en el sitial que los merecemos. Un país que se distingue por su democracia plena, ocupamos el lugar 11, no puede ser que cuando hablamos de temas de mujeres estamos casi en el lugar 100. Hay una discusión sobre el tema de ¿cuántos votos se necesitan? ¿Sí, mayoría simple o mayoría especial? ¿Cuál es su posición al respecto? Nosotros para mayoría simple ya contamos con los votos. Quien decide, obviamente, va a ser la presidenta del Senado, que considera que son mayorías especiales. Nosotros apostamos que vamos a contar con esos votos porque hace muy pocos días
concurrió la delegación oficial del gobierno representando a nuestro país a Ginebra, y en Ginebra se manifestó que la ley de cuotas no fue suficiente y que se está apostando a un proyecto de ley paritario, de paridad política. Es decir, que el país se comprometió en Ginebra para ubicar a más del 52% de la población de nuestro país en ese derecho, porque acá no estamos hablando de privilegios, sino son derechos que tenemos todos en esta democracia plena, que no se trata de un proyecto de ley para mujeres, como se pretende decir. Este proyecto de ley va a ser aplicado de igual forma cuando se trate de varones. Es decir, que estamos con muchísimas expectativas. Es un día muy especial. Es un día donde estamos presentando un proyecto que no se trata de un proyecto de la senadora Gloria Rodríguez, ni se trata de un proyecto del Partido Nacional. Es un proyecto de todos. Tenemos antecedentes de iniciativas que no prosperaron. Ana Rodríguez, ¿cómo vive esta contradicción de, siendo una senadora del oficialismo, que el mayor apoyo venga de la oposición y haya votos en contra dentro de la coalición de gobierno? Cuando nosotros presentamos este proyecto de ley, yo era muy consciente de que iba a ser difícil contar con los votos del partido al cual pertenezco, y me siento, no es una contradicción. Pertenezco a un partido de hombres y mujeres libres y a un sector, el herrerismo, que no nos pone trabas, porque muchas veces no se presentan determinados proyectos, determinadas iniciativas, porque los partidos no permiten y dicen no, por este lado no. Mi partido me permitió, mi sector me permitió, porque conocen mis convicciones. Yo soy una activista social, una mujer muy comprometida con los derechos humanos y con determinados temas que no tienen color político. Estos temas no tienen colores políticos. Respeto, porque también vengo de un partido que respeta las mayorías, entonces los votos son los que mandan, y respeto la decisión de mis compañeros. Pero no me siento, no siento una contradicción, ni que esto signifique como una derrota, porque le voy a decir algo, de presentarse la situación inversa, para mí tampoco sería un triunfo frente a aquellos que no están de acuerdo. Es un tema de derechos. Acá no estamos enfrentados unos con otros. Senadora, muchas gracias por estos minutos, muy amables. Muchísimas gracias. Pilar, como decíamos, a partir de las 10 horas, un día histórico en el Senado, un plenario muy especial que analizará la ley de paridad política para los cargos electivos. Muchísimas gracias, Eduardo. Un tema que vamos a estar siguiendo en las siguientes ediciones de MBD Noticias. A ver qué pasa con la votación, aunque en principio parece que no estarían los votos para su aprobación. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de los compañeros de Ciudad Viva y nosotros tenemos la actualización a las 13, a las 18:55 y con el gusto de siempre volvemos mañana, bien tempranito a las 8 en punto, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.